todo eso, ya que no es mucha la gente la que lee, pero se terminan atrapados por la historia esa, por el cine o por el teatro, que es algo que sigue la atención. Perfecto. Entonces, así como hablamos de versiones, un poquito más es una transposición lo que se está haciendo. Es justamente este pasaje de un lenguaje a otro. A eso nos referimos, ¿sí? Cuando algo pasa de un lenguaje a otro, cuando una novela, puede ser El Señor de los Anillos, ¿sí? Hace su versión o se pasa al cine, ¿no? Entonces vemos la película, leemos la novela y encontramos diferencias, encontramos interpretaciones, y cada director de cine tendrá su propia interpretación de ese mismo texto original. No hay una única posible. Y es interesante empezar a hacer ese ejercicio que hicimos con Girando, ¿no? Y bueno, ¿cómo se relaciona el poema con el dibujo? ¿Y cómo se relaciona El Señor de los Anillos texto con la película? ¿No? Hay cambios, hay interpretaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? Un poquito de eso queríamos hablar hoy. ¿Cómo son estas adaptaciones? Y hay muchas posibles. Aquí ponemos algunos ejemplos. Adaptar un cómic o una película, convertir un cuento en una obra de teatro o incluso en una obra de ballet, reinterpretar una obra de teatro clásica, como las que veníamos hablando, Hamlet, Medea, ¿no? Romeo y Julieta, pero en un contexto moderno, un Hamlet vestido en joguineta, no sé, pueden haber muchas versiones posibles y se vuelven a hacer. No se escucha, profe. No se escucha. ¿Ahí? Bueno, ahí sí. Es que como que se corta Se el audio. corta mucho. Debe ser el wifi que tenemos. Bueno, igual avísennos así retomamos, por parte nosotros somos de hablar largo. Así no se pierden como lo más importante. Bueno, estamos viendo estas opciones, tantas opciones que existen de la posición artística. Profesora, ya no se escucha nada. ¿Nada? Nada. No se escucha. ¿Será porque no tengo el auricular? Esperen. A ver, esperen, quiero ver cómo está saliendo el audio. Hola, ¿escucha? ¿Hola? ¿Ninguna? Bueno, pero me puedo poner el auricular. ¿Y a mí tampoco me escuchan? Te escucho, pero cortado. Qué pena. A ver ahí. A Brenda, escucho. Ahora sí. Sí. Bueno, sigo yo hasta que Mari pueda resolver su problema técnico. Bueno, ¿ahí sí? Sí. Bien. Bueno, estamos viendo este concepto de transposición acá en este recuadro naranja. Lo pueden leer como más la definición que encontramos, que nos referimos a un concepto de adaptar o reinterpretar una obra de arte. ¿Alguien podría mutearse así nos escuchamos mejor? Sí. Ahí mejor. Bueno, tiene que ver con este proceso de adaptar o reinterpretar una obra de arte que se pasa a otro medio o forma artística. ¿Sí? Un pasito más del análisis que venimos haciendo. Bueno, ¿qué es el arte? ¿Qué es la literatura? ¿Cómo se relaciona con el contexto social? Y cómo se puede pasar de un lenguaje a otro. Y empezar a detectar, bueno, cómo dialogan. Siempre hay una mirada, ¿no? Del que hace el dibujo, del director de la película, sobre esa obra original. Una interpretación, una reinterpretación, ¿no? ¿Qué elige mostrar? ¿Cómo lo elige mostrar? Siempre hay un punto de vista, ¿no? Y hay múltiples posibles. Y también nos permite pensar en estas obras, o no, que se vuelven a hacer en todas las épocas y siguen siendo interesantes y nos siguen haciendo pensar. Uno puede haber visto un Hamlet y quiere volver a ir a ver otro, porque aunque sea el mismo texto, trata temas tan universales y que nos llegan a todos, que volvés y encontrás una nueva lectura cada vez, ¿no?
Así que un poquito ese era el tema de esta semana. Acá me parece que hay algo súper interesante para que vean qué es este cuadro, que son los elementos esenciales de cada lenguaje. Como para que empecemos a pensar en cada particularidad de cada tipo de disciplina. Venimos diciendo que cada uno tiene sus propias herramientas, su propio lenguaje. El lenguaje no es solamente el escrito o el oral. Hay otros tipos de lenguaje que se utilizan para comunicar, que comunican ideas, sensaciones, imágenes, ¿no? Esto que decimos, despiertan nuestros universos imaginarios. Entonces, la pintura, ¿qué elementos utiliza? Estamos hablando de lo básico, de las herramientas nodales de cada una de las disciplinas. Bueno, la pintura tiene un lenguaje que como es visual, ¿no? La pintura la podemos ver, se comunica con nosotros a través de imágenes, que son las pinturas. Entonces, sus elementos esenciales, ¿cuáles son? El punto, la línea, el plano, el color, la textura, el material con que se hace, cómo es ese soporte. Estas son las preguntas que hacemos. Bueno, ¿y cómo son los colores? ¿Cómo son esas líneas? ¿No? ¿Sobre qué soporte? ¿Con qué material está hecho? ¿Cómo es la composición? ¿Se entiende? Seguimos. En cambio, la música, ¿cómo es? Un lenguaje. Estos son otros. Ya no es visual. Uno puede escuchar música con los ojos cerrados. Son otros los elementos, como el ritmo, la duración, ¿no? El volumen, la melodía, los instrumentos. A través de esos elementos se comunica la música. La fotografía es visual bien. ¿Y a través de qué elementos? Bueno, del encuadre. ¿Cuál es el encuadre que elige el fotógrafo? ¿No? ¿Cómo es la iluminación? ¿Cuál es esa composición? ¿Cuál es la relación entre figura-fondo? Yo lo digo rápido, pero ustedes después lo van a leer con detenimiento. Me interesa que les quede que cada uno tiene sus elementos, ¿no? ¿Dónde pone la cámara el fotógrafo? ¿Cuál es el encuadre de todos los que puede elegir para capturar esa escena? ¿Por qué ese encuadre? ¿Por qué en ese momento específico hace clic? ¿No? En ese instante que es la fotografía. ¿Cómo es la textura? ¿Cómo es? Sí, Mari. No, me estaba acordando de las fotos que algunas eligieron del Padlet de la primera semana, de las dos personas, las dos nenas mirándose, ¿no? Y es como un gran ejemplo de esto, ¿no? Que dice Brenda, de el encuadre, justo el momento de capturar esa mirada, ese momento donde las dos niñas están mirando, ¿no? Alguien había puesto, me hizo acordar a mi amiga y a mí cuando, que ya con la mirada nos entendíamos, ¿no? Entonces me parece que es captar ese momento, bueno, es a lo que se refiere también, ¿no? Sí, es muy importante, es ese instante, es un instante. El fotógrafo elige un instante. ¿Por qué ese instante? ¿Está en movimiento? ¿No está en movimiento? ¿Cómo son las sombras? Es poco lo que uno tiene que ver, cómo queda esa foto y qué me transmite. La danza en no es ni visual, no es sonora, es un lenguaje corporal, entra el cuerpo. Entonces, cuando vemos una obra de danza decimos, bueno, ¿cómo son esos movimientos? Los ¿No? gestos también. Eso, ¿cómo son esos gestos? ¿Cómo ese cuerpo habita ese espacio? Que puede ser un escenario, pero puede ser también la calle, ¿no? Cómo crea tensiones, cómo se relaja, cómo se hace chiquito, se hace grande. Si hay más de un cuerpo, cómo se relacionan esos cuerpos. ¿Sí? Estamos hablando entonces de las disciplinas. La escultura ya es visual, pero a diferencia de la pintura, aparece la tercera dimensión, el volumen, ¿no? Ya no es solamente un lienzo que tiene dos dimensiones, aparece una tercera, el volumen, el material, la textura, la escultura, uno la rodea para verla, ¿no? Camina alrededor de ese objeto que tiene tres dimensiones. Entonces, bueno, ¿cuál es ese material? ¿Por qué? ¿Qué me transmite? ¿Cómo es esa forma?
La literatura, bueno, un poco lo que ya empezamos a ver en las primeras semanas y vamos a seguir a lo largo del módulo, pero bueno, utiliza un lenguaje literario. Acá, Mari, si querés explicar un poquito más. Sí, a diferencia por ahí de otras artes que tiene más elementos, acá es la palabra y la escritura, pero dentro de la palabra y la escritura hay un montón de procedimientos o de elementos que hacen que un texto sea literario y otro no, ¿no? Porque, ¿cómo diferencio la literatura de otro tipo de escritura? Bueno, porque no tiene un fin de comunicar, o sea, que después comunique, exprese es una cosa, pero no tiene un fin de comunicar en ese sentido más estricto de te doy un mensaje a través de la palabra, sino que busca otra manera, desacomodar, ¿no? Esto que decíamos de el poema de Girondo, bueno, me deja pensando, piernas amputadas, ¿qué me está diciendo? Ah, me está describiendo la gente metida en el mar, entonces eso es un lenguaje literario. Usa recursos literarios, en este caso puntual del poema de Girondo podríamos decir que el recurso que utilizó fue el de la sinécdoque. La sinécdoque es un recurso como si se le dijese la metáfora, pero no es la metáfora, sino que es otro, que significa la parte por el todo. Yo describo piernas amputadas, brazos, cabezas, y me estoy refiriendo a las personas. Pero en vez de decir personas, digo la manera fragmentada. Y la digo fragmentada, la parte por el todo, porque, bueno, genera un efecto poético, genera imágenes distintas, visuales, ¿no? Los narradores, que eso lo vamos a ver más adelante, que es un narrador, quién narra, ¿no? Eh, bueno, y los géneros, después vamos a hablar de los géneros también. Bueno, continúo con uno de mis favoritos, que es el cine, que ahí el lenguaje es audiovisual, entre lo visual y lo sonoro, ¿no? Entonces, ¿y cómo se relacionan? En lo visual, parecido a la fotografía, ¿no? Cómo es el encuadre, el plano, la cara, la angulación, la iluminación, el montaje, aparece el movimiento en el cine, ¿no? A diferencia de la fotografía hay movimiento, cómo es ese ritmo, cómo es la escenografía, también entra lo actoral, cómo son las interpretaciones de los actores, cuándo aparece la música, cómo son los silencios, ¿sí? Estos son los elementos básicos. Lo digo porque hay veces que, así como en la música uno tiende a hablar de la letra de la canción y se olvida de lo sonoro, en el cine pasa parecido. Uno te cuenta la historia de la película, pero lo propiamente audiovisual es contar esa historia, ¿no? ¿Con qué planos? ¿Con qué encuadre? ¿Cómo son los colores? ¿No? Son preguntas que uno a veces no se hace cuando mira una película, pero son decisiones que el director de la película tiene que tomar. ¿Dónde pone la cámara? ¿No? ¿Cómo es el ritmo? ¿Vieron que en las películas de acción el ritmo es vertiginoso, hay muchísimos planos? Sí. Y en el drama no, los planos son largos, los cortes son cada tanto. Bueno, muy básico del cine. Y el teatro es un lenguaje teatral que también es con sonoro y lo que se dice dramatúrgico, que es ese texto original, ¿no? De la obra, cómo se dice, se pone en escena, cómo poner en escena ese texto. Es un montón de información, ¿sí? Yo se los dejo acá, es una ayuda a memoria, que vayan repasando, pero entonces nos sirve para pensar que cuando hay una transposición, sepa de un lenguaje a otro, entonces en vez de hablar con palabras, hablamos con puntos y líneas, ¿no? O si lo paso a la música, lo transformo en un ritmo con melodía, ¿no? Eso es pasar de un lenguaje a otro, ¿sí? Es pasar de código, de herramientas básicas, ¿no? Y entonces es interesante en ese ida y vuelta. Yo podría de Romeo y Julieta hacer un dibujo también, y estoy cambiando totalmente de lenguaje. Se los dejo como para que lo vayan viendo. Esta es una guía que les va a servir a lo largo de todo el módulo, porque después
cuando ustedes quieran analizar alguna obra en particular, tienen que volver acá, decir, bueno, ¿qué voy a mirar de esta pintura? Ah, ¿cómo es la composición? ¿Qué voy a mirar de esta fotografía? Bueno, voy a preguntarme cuál fue ese instante preciso en el que el fotógrafo decidió sacar esa foto, ¿no? En la película voy a decir, ay, ¿cómo está modulada esa película? ¿Cómo se cuenta esa historia? Así que se los dejamos como una primera guía que vamos a retomar. ¿Sí? Es como para que vayamos entendiendo que cada disciplina tiene su propio lenguaje, ¿no? Pasamos a la actividad antes de Dale. cerrar. Avisamos algo a los que tienen que cursar. ¿Hay alguno que tiene que hacer inglés presente? Sí. Bueno, Mónica, va a subir un videíto la profe, no va a haber tutoría inglés porque... Sí, bueno, escuché porque vino a la clase y dijo que iba a subir un video. así que después va a subir el videíto correspondiente a la tutoría de hoy. ¿Sí? ¿Querés venir acá, Mari, a explicar lo de actividad? Tal vez se te corta ahí. ¿Se corta Mari cuando ¿Están habla? ahí? Sí, sí. No, se corta. ¿En serio? Qué macabro. Vení acá, si querés. Bueno, ahí voy. Ahí viene Mari. Y para entrar a la actividad tienen que hacer acá clic en este foro. Un foro. ¿Sí? Y tienen que entrar acá, foro sobre poemas. Y acá, Mari, los dejo con Mari. Foro. Foro de poema. Tenemos un lío de cables acá. Bueno, ahí esto es re envolvente, por eso no me escuchabas. Porque tenés esto, qué envidia. Yo tengo los otros que son malísimos. Bueno, a ver. ¿Qué hay que hacer en la actividad? Primero vamos a leer, ya es directamente la consigna. Yo ya acá. entré, sí. Pero por ahí mejor, porque está más explicada en el anterior. Acá está solo la parte Dame, hacia atrás. acá. Yeah. Un poquito más atrás. Ay, me fui a cualquier lado. Perdón, ya llegó. Y bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no era tan larga tampoco la consigna. Dice, observa atentamente el dibujo del poema de Girondo y crea tu propia transposición. Es decir, inventa unos versos, no les estamos pidiendo un completo, sino que simplemente unos versos. Pueden ser 3 o 4 versos, lo que sería una estrofa, ¿no? Más o menos en términos de poesía, que se inspiren en el dibujo. Y hay que subir el breve poema al foro. Es como una actividad psicreativa muy libre. La idea es que la hagan todos, ¿no? Puede ser divertida, puede ser graciosa, puede ser muy solemne, lo que les inspire el dibujo y lo que quieran. ¿Sí? ¿Hay preguntas o dudas con esto? No. No, medio la imaginación puede ser cualquier cosa, pero bueno. Porque además, como ustedes vieron un poema que no es con rima, no es, es más fácil todavía, porque no tiene el de Girondo. Vieron que no hay, hay un ritmo, hay como un escuchar ahí, pero no hay en este caso rima. Entonces, es más fácil todavía. Si tuvieran que hacer un soneto en decasílabo, les puedo asegurar que es más complicado. Entonces, bueno, eso. ¿Cómo la ven? Vamos a ver, por lo menos lo vamos a intentar. Bueno, cualquier cosa usen el chat para preguntar, ¿sí? Estamos ahí, las dos, escríbanos. Nosotros los videitos de la tutoría en general los subimos porque hay que esperar que termine el proceso y como yo ya después doy clase y quedan en mi compu, no lo puedo hacer hasta más tarde. Por eso siempre en general es más fácil, más seguro que les diga que los jueves está subido. Así que bueno, eso. Si no hay dudas y preguntas, los despedimos. Chao, Nos profe. vemos, buena semana. Buena semana. Chau, Chao, chau. profe. Buenas Chao. semanas. Chao, buen fin de. Chau, chau. Buen fin de- bueno, y ahora, bueno, vos podés salir.
y voy a